Bueno, a todos muy buenos días. Gracias de verdad por la invitación. Es para mí un gusto poder ser partícipe de este espacio. Mi nombre es Daniela Daza. Yo soy de profesión química farmacéutica, apasionada por la vida, por los pacientes y por el deseo de poder compartir un poco del conocimiento y de la experiencia que pueda tener en torno al uso seguro de medicamentos. Aquí digamos que unas declaraciones antes de dar inicio. Yo soy pues empleada a tiempo completo para GSK. El día de hoy este espacio básicamente lo que busca o está dirigido especialmente para ustedes como pacientes, desde el rol de pacientes. Quizás si hay algunos profesionales de la salud o si estamos involucrados desde otras perspectivas. La invitación y digamos que el ganador o el tip ganador del día de hoy es podernos poner esa camiseta de pacientes y cuidadores. Este espacio tan valioso pues está dado o está enmarcado dentro del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, como para ustedes o ustedes, y vuelvo, insisto, poniéndonos esta camiseta de pacientes, quizás el término de seguridad del paciente a veces como que quizás no nos pueda ser muy familiar, pero desde que hablamos de paciente, pues ya empezamos a hablar de lo que es de lo que es el bienestar, ¿cierto? Del cuidado del paciente, de la importancia, ¿cierto? Que es estar seguros en cuanto al cuidado de nuestra salud. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud, digamos que es el ente, un ente global que rige a nivel internacional todos los parámetros y nos da pautas y políticas para garantizar como sociedad, como población, como usuarios, que tengamos pues un bienestar completo, ¿verdad? Y el bienestar completo pues radica en muchos elementos y parte de esos elementos de nuestro bienestar pues son los medicamentos. Este año en especial, y por eso hemos querido compartir este espacio con ustedes, es poderle dar voz a los pacientes. Ese es el lema de este año por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y es poder identificar cómo a través de la participación de los pacientes, de nosotros como pacientes, de sus familias, que son básicamente como los principales cuidadores y en torno a quienes quizás están esos roles, poder evaluar y revisar cómo a través de esta participación podemos, por una parte, mejorar en el autocuidado y asimismo poder impactar con esta participación los sistemas de salud, ¿cierto? Que aquí, bueno, aquí súper valioso que veía por ahí por el chat que nos están saludando desde diferentes países de Latinoamérica y en países de Latinoamérica pues somos hermanos, ¿verdad? Y dentro de esa hermandad compartimos, además de esa biodiversidad y riqueza cultural, también compartimos diferentes problemáticas y esas problemáticas pues están un poco enfocadas o enmarcadas dentro del sistema de salud y es por eso que darle voz a los pacientes también nos permite de alguna manera impactar de forma positiva esos sistemas de salud. Y cómo también lo podemos hacer o el por qué de hacerlo, porque eso nos permite identificar qué necesidades y qué preferencias reales tenemos, ¿verdad? A veces nosotros conversamos en el día a día con los profesionales de la salud. Aquí, como les decía, si hay profesionales de la salud, también escuchamos a nuestros pacientes, pero el día de hoy el objetivo es poder saber cómo desde pacientes, ¿cierto? Desde nuestro rol como pacientes podemos dar voz y podemos impactar de forma positiva en nuestra salud. Bueno, entonces hemos hablado un poco, ¿cierto? Y mencionamos como la seguridad del paciente. La seguridad del paciente está marcada básicamente, como les decía ahorita, en cómo desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Desde diferentes roles, como desde diferentes roles y de los diferentes actores que están involucrados en el cuidado de la salud, podemos prevenir los daños, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente, estamos hablando de todas las acciones en torno a la prevención del daño en salud, ¿sí? Es por eso que surge esta primera pregunta y los invito a volver un poco al título, a la invitación que tenía esta charla, ¿cierto? Y de ahí nace quizás esta pregunta y es ¿por qué hablar de medicamentos en la seguridad del paciente, verdad? Y básicamente una de las respuestas que podemos tener es porque los medicamentos constituyen un recurso, una herramienta, una tecnología, como queramos llamarla, terapéutica de gran importancia. ¿Por qué? Pues porque a través de los medicamentos podemos proteger, promover y restablecer la salud. Es por eso que la organización o dentro de la Organización Mundial para la Salud
existe, ¿cierto? O se han generado una serie de acciones y planes de acciones en torno a la seguridad del paciente y dentro de ese plan de acción hay unos objetivos estratégicos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa focos o objetivos a través de los cuales los diferentes estamentos, los diferentes entes gubernamentales y de ahí pues todo lo que deriva dentro de nuestros sistemas de salud están focalizados en alcanzar esos logros, esas metas, esos objetivos. Y parte de esos objetivos está tener o minimizar los daños asociados al uso de medicamentos, ¿verdad? Y cuando hablamos de daños de usos asociados a los medicamentos, pues como que empezamos a pensar, ok, los medicamentos claramente, como no lo estamos mostrando aquí, tienen un objetivo, ¿cierto? Que es proteger y promover la salud, ¿verdad? Pero asimismo los medicamentos estar asociados a diferentes daños, ¿sí? Es decir, y si vemos aquí a mano derecha, los beneficios y los riesgos, los medicamentos pueden estar diseñados para un beneficio, pero detrás de ese beneficio también pueden venir diferentes riesgos y eso es importante y el objetivo del día de hoy va a estar focalizado mucho en el peso, ¿cierto? Que es menor, ¿verdad? Porque si tenemos medicamentos es porque estamos o hay un medicamento en el mercado es porque estamos garantizando que los beneficios están superando esos riesgos. Entonces, el objetivo de hoy es poder mirar un poquito de qué se tratan esos posibles riesgos, pero más allá de eso, poder revisar cómo puedo influir o cómo puedo actuar para minimizar esos riesgos durante el uso de medicamentos. Aquí todos somos pacientes, tenemos quizás, y si no en el momento no consumimos ningún medicamento, no hacemos parte de, o no hace parte de la farmacoterapia de nuestro cuidado de la salud, pues sí tenemos quizás familiares en nuestra casa, los cuales pues dentro de los cuales actuamos como cuidadores. Y aquí viene, ¿cierto? Una primera pregunta y es, ¿ustedes creen que existen en el mercado medicamentos 100% sin riesgo, sin seguros? Y quizás muchos podrán decir sí, ¿cierto? Quizás otros podrán decir no. Y la respuesta en realidad es no, ¿verdad? Siempre los medicamentos van a tener unos riesgos. Y si ustedes identifican, ¿cierto? Y quizás aquí podemos encontrar, vuelvo e insisto en nuestra camiseta de pacientes, pacientes y cuidadores muy juiciosos que leen a diario, ¿cierto? Que leen en detalle cada etiqueta del medicamento, cada inserto, prospecto con los cuales vienen los medicamentos, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar por ahí algo que dice precauciones, contraindicaciones, ¿cierto? Pero eso hace parte de uno de los riesgos o de grupos de riesgos que tienen los medicamentos. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen algo que o pueden conducir a algo que se llaman eventos adversos. Claramente hay diferentes gravedades, es decir, eventos adversos leves, desde que me aplican, ¿verdad? Una vacuna, o aplican una vacuna y en el sitio donde me aplican la vacuna, pues tengo un pequeño enrojecimiento, por ejemplo, eso puede ser algo leve. Son situaciones asociadas al uso de los medicamentos que pueden derivarse o no posterior a su administración. Entonces aquí viene el primer mensaje y es que cuando hablemos de uso seguro, por allá que era el título de nuestra charla y lo que hemos venido hablando, esta palabra seguridad, ¿cierto? Cuando hablamos de uso seguro estamos hablando primero de conocer cómo usar, administrar de forma correcta y adecuada los medicamentos, ¿listo? Es decir, que empezar a dar voz a los pacientes, pero más allá de nosotros tener voz como pacientes es empoderarnos, ¿listo? Entonces, para poder tener voz necesitamos ¿qué? Empoderarnos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos empoderarnos en ese uso seguro de medicamentos? Conociendo, ¿cierto? Cómo los usamos de forma adecuada, de forma correcta. ¿Listo? Y el segundo punto, ese uso seguro está relacionado a lo que hablábamos ahorita, conocer los eventos adversos y los riesgos que están asociados al uso de mis medicamentos. ¿Listo? Entonces, en torno al uso de medicamentos pueden llegar muchos mitos, ¿cierto? Como mitos y verdades. Espero que al final quizás de esta charla podamos solucionar algunos de ellos y muchos otros que quizás estos son solamente 4 posibles preguntas que puedan surgir en torno a ello.
Y quizás muchas veces nos preguntamos cuando tenemos un medicamento guardado por allá en nuestra alacena o en un cajón en nuestro hogar, entonces preguntamos y vamos y recordamos que habíamos tomado un medicamento y vemos que ya está expirado o está vencido, ¿cierto? Entonces, quizás la primera pregunta que se viene a mi mente es, ¿puedo consumir este medicamento que ya está vencido? ¿Dónde almaceno los medicamentos? ¿Será que lo dejo en la guantera porque me lo tomo todos los días y es perfecto porque voy en el carro y nunca se me va a olvidar tomar el medicamento porque lo tengo ahí en mi guantera o dentro del carro? ¿Qué debo hacer cuando me siento mal, cuando me sienta mal un medicamento? Que es coloquialmente lo que decimos, me tomé medicamento para la tensión, pero me está sentando muy mal. Apliqué el inhalador, pero me siento muy mal o siento que me genera molestias en la garganta. ¿Qué debo hacer, verdad? Si me siento mejor, inicié mi tratamiento antibiótico, ¿verdad? Por una infección, un cuadro infeccioso, y ahora me siento bien, siento que ya mejoró mi sintomatología. ¿Suspender? Entonces, muchas de estas preguntas están en torno, ¿verdad?, a lo que es conocer y entender nuestra farmacoterapia. Entonces, por ahí quisiera que todos enviaran sus reacciones para saber si deciden aceptar la misión de hoy. ¿Listo? Y hoy tenemos una misión poniéndonos la camiseta de pacientes y cuidadores, y esa misión es empoderarnos sobre el uso correcto y adecuado de medicamentos. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere acompañarme? ¿Quién quiere decidir aceptar esta misión? Entonces, espero que todos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver y la respuesta es sí. Yo sé que ahí todos están con sus manitos y con sus reacciones diciendo sí. Entonces, acompáñenme y vamos a ver cómo podemos cumplir esta misión del día de hoy. Vuelvo, insisto, iniciamos con el eslogan de dar voz a los pacientes, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a darnos voz como pacientes o cuidadores? Empoderándonos. ¿Y cómo nos empoderamos? Pues vamos a ver algunas herramientas y esta charla va a tener como resultado 10 tips, los cuales ustedes van a poder utilizar para cumplir esta misión en su día a día. Entonces vamos a ir con este primer punto, ¿cierto? Y el tip número 1 va a ser conocer todos los tipos de productos farmacéuticos que consumimos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos aquí estamos hablando de medicamentos y ha sido la palabra que he venido utilizando desde que inició la charla, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Existen otros productos farmacéuticos que podemos denominarlos de esa forma, que también hacen parte de conocer y entender, de aliviar, perdón, de conocer y entender que son herramientas o son insumos, ¿cierto? O productos, como su nombre lo indica, que también hacen parte del cuidado de mi salud. ¿Cuáles son esos otros productos? Muy comúnmente, suplementos dietarios, ¿verdad? Muchas veces estamos tomando suplementos dietarios, que es la vitamina D, vitamina B, bueno, muchos complejos inclusive, que nos recomiendan. Muchas veces no le consultamos al médico o no le informamos al médico que estamos tomando determinado suplemento dietario, y eso hace quizás que nuestro médico no tenga un panorama completo de cuál es mi terapia. Entonces, el tip número 1 es conocer qué otros productos farmacéuticos, así se denominan, yo tengo dentro de mi farmacoterapia. ¿Listo? Entonces, ahí vamos tomando el primer elemento. Uy, yo siempre le digo a mi médico que consumo, no sé, hoy asisto donde el doctor Rodrigo y el doctor Rodrigo me dice qué medicamentos toma, señora Daniela. Entonces, yo le digo, tomo para mi tensión, para mi diabetes, para mi gastritis, ¿verdad? Pero también se me olvida decir quizás ese fitoterapéutico, ¿cierto? Que me tomo de forma no continua, pero que lo uso de vez en cuando, mi suplemento dietario. ¿Listo? Entonces, todo eso hace parte de conocer nuestra terapia, de conocer qué productos farmacéuticos, y siempre debemos, el tip número 1, informar al médico de forma conjunta cuáles son todos esos productos farmacéuticos que yo consumo. ¿Listo? Tip número 1. Tip número 2. El tip número 2 está enfocado a identificar la información clave en un medicamento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entonces, cuando nosotros compramos un medicamento, aquí hay una fotico quizás de un medicamento estándar, ¿cierto? Que viene en un frasco. ¿Listo? Entonces, aquí va a ser importante que nosotros, para poder
identificar la información clave dentro de nuestro medicamento, pues que podamos ver. Por ejemplo, el nombre comercial y el nombre del principio activo. ¿Qué significa el principio activo? Significa la sustancia que es responsable de ese efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, digamos que el medicamento se llama Inspirat, ¿verdad? Es la marca comercial, pero su principio activo, digamos que es Danielol, ¿listo? Ese es el principio activo. Entonces, es importante que yo no siempre reconozca mi medicamento como Inspirat, sino que lo reconozca como Danielol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si en algún momento no está Inspirat en la farmacia y yo no tengo claridad que Danielol es el principio activo, entonces quizás cuando no encuentre la marca que yo busco, pues voy a entrar como en pánico de saber que cómo puedo quizás buscar una alternativa de mi mismo tratamiento, pero con una marca comercial distinta. ¿Listo? Entonces es importante que siempre veamos la marca comercial cuál es el ingrediente activo. El ingrediente activo que es el responsable del efecto terapéutico. ¿Listo? Segundo aspecto clave de identificar en mi medicamento, la dosis, la cantidad y la forma farmacéutica. ¿Qué significa esto? Lo que comúnmente llamamos presentación del medicamento. Entonces, yo tengo un inhalador que viene de 200 microgramos por dosis. Tengo una que viene de 10 miligramos en 10 mililitros. Es diferente que vengan 100 miligramos en 20 mililitros a que vengan 100 miligramos en 10 mililitros. Entonces decíamos presentación. Entonces, súper importante porque, como les decía, no es lo mismo que yo tenga un jarabe de 100 miligramos en 10 mililitros a que tenga un jarabe de 100 miligramos en 20 mililitros. ¿Listo? Ahí cambia. Entonces, es súper claro y súper importante que ustedes conozcan cuál es la presentación de su medicamento. Vuelvo, insisto, esto atado a lo que hablábamos ahorita para saber que Danielol viene en un jarabe de 10 miligramos por 10 mililitros. ¿Listo? Es súper importante. Entonces, siempre identificar esa información, la presentación del medicamento. Forma farmacéutica se refiere a que si es jarabe, tabletas, comprimidos, como lo llaman en otros países, aquí les decimos tabletas, inhaladores, solución para inyectar, solución para preparar, polvo para diluir, bueno, todas esas son las presentaciones. Otra información importante es lote y fecha de vencimiento. Entonces, ¿por qué? Pues porque ahí podemos saber identificar, ¿cierto? Hacer trazabilidad del medicamento, ¿sí? Entonces, muchas veces si se genera algún inconveniente o sospecha de algo de calidad con nuestro producto, ¿qué va a pasar? Pues que debemos tener claridad cuál es el lote y cuándo expira el medicamento para no caer en lo que hablábamos ahora. Hay algo importante que, bueno, aquí me disculpan los de otros países, pero lo voy a intentar asociar a su contexto local y es registro sanitario o licencia o autorización de comercialización. En Colombia nuestra agencia es el INVIMA, ¿sí? Entonces en Paraguay ahí está el INVI, está la otra agencia en este momento, no recuerdo, que debe hacer parte pues del Ministerio de Salud. En Perú está, por ejemplo, el DigiMed, ¿cierto? Que lo conozco y hace parte de esa agencia homóloga, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos. Entonces, es importante que ustedes en sus páginas de sus agencias regulatorias del Ministerio de Salud, primero identifiquen cuál es. Para el caso de Colombia, pues es INVIMA, ¿verdad? Para el caso de Perú es Digimed, por ejemplo. Para el caso de los otros países, para Honduras, por ahí vi también. Entonces, identificar cuál es nuestra agencia regulatoria e ir a esa página y saber, y nosotros podemos ahí buscar si el medicamento con ese número de licencia de registro sanitario podemos saber que ese medicamento está autorizado para ser comercializado. ¿Listo? Súper importante. Y la última información clave es la información de la etiqueta, ¿cierto? Entonces, muchas veces ahí sí, como dicen, no leemos la letra chiquita, ¿verdad? Entonces, cuando estamos leyendo un contrato se nos olvida leer como la letra más chiquita. Entonces, cuando estamos con los medicamentos, a veces también se nos olvida leer la letra chiquita, ¿verdad? Entonces, es importante leer toda la información que trae la etiqueta y nos habla de precauciones, nos habla de contraindicaciones, de recomendaciones de almacenamiento. Entonces es muy, muy importante que podamos leer esa información. Entonces, para resumir este tip número 2, tenemos que identifica siempre la información principal en los medicamentos para saber que son seguros y de calidad. ¿Listo? Tip número 2.
Vamos por el tip número 3. El tip número 3 creo que hemos venido mencionándolo y es conocer todo sobre nuestros medicamentos, ¿cierto? Qué maravilla que ser pacientes empoderados es conocer o tener o encontrar, encontrar pacientes que sepan y conozcan de su tratamiento, ¿cierto? O sus cuidadores también es bastante importante. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Primero, teniendo un listado, ya sea físico o digital, con todos los medicamentos y en lo posible saber para qué sirven, ¿cierto? Incluyendo lo que hablamos en el tip número 1, fitoterapéuticos y suplementos y toda la información que tengamos. ¿Listo? Entonces, un listado físico o digital, hoy en día somos súper digitales, entonces también sí, y simplemente sacamos nuestro celular y le decimos al médico, miren, o el profesional de la salud, estos son mis medicamentos. ¿Para qué sirve? Porque es importante. Y ahorita al final, en el último tip, vamos a ver los profesionales idóneos para qué, para orientarnos sobre eso, por supuesto, además del médico, ¿no? Que nos puede ayudar a complementar. ¿Por qué? Porque es importante saber que si yo tengo 3 inhaladores, ¿cierto? ¿Para qué o cuál es el objetivo de cada uno de ellos? Si tengo 10 medicamentos, saber que el medicamento 1 y 2 me va a ayudar a controlar mi tensión, el 2 y el 3 a controlar mi diabetes, ¿verdad? Entonces es súper importante que nosotros podamos tener y asociar esa información de nuestros medicamentos. Segundo, no modificar ni dosis, ni frecuencias, ni la cantidad prescritas por el médico. Es decir, que si el médico me dice en mi orden médica que yo tengo que tomar 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la tarde, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues yo debo tomar 2 tabletas de 100 miligramos o 2 comprimidos de 100 miligramos de mi medicamento para la tensión en la mañana y en la tarde. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque eso favorece que nuestro tratamiento esté siendo efectivo. Y asimismo, atado a este segundo punto, es conocer los horarios que mejor se adecúen o son más propicios para yo tomar mi medicamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que el medicamento para el control de la levotiroxina debe ser sí o sí en ayunas, ¿sí? Es decir, yo sí o sí debo tomármelo en ayunas y a primera hora del día, ¿listo? Y así yo mantengo un hábito, ¿listo? Eso hace parte de los hábitos. Sé que el medicamento del colesterol, lo recomendable es que me lo tome en la noche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las noches cuando el metabolismo del colesterol está más activo y por eso va a tener una mejor efectividad. Si me lo tomé al mediodía, pues está bien, ¿cierto? Pero si mi recomendación es en la noche, pues debo tomármelo en la noche. ¿Listo? Bueno, y el otro punto aquí dentro de este tip es que es muy importante, es no modificar la presentación original del medicamento. ¿Qué significa esto? No fraccionemos los comprimidos, a no ser que el comprimido tenga una ranurita y mi médico me diga que me tome la mitad. ¿Listo? Si la tableta no tiene una ranura, yo puedo, y el médico me indica que me tome la mitad, puedo consultar con mi farmacéutico o con el mismo médico, por supuesto, y sugerirle o decirle, doctor, esta tableta quizás no tiene esa ranura, quizás podamos buscar otra presentación, ¿cierto? Entonces, no fraccionar ni triturar. Obviamente yo entiendo que hay pacientes, por ejemplo, que tienen complicación para deglutir, sí, por supuesto los niños que son una población particular, pero siempre oriéntense, ¿listo? No tomen por su accionar propio, no modifiquen esas presentaciones, sino consulten al farmacéutico, consulten a la enfermera, consulten por supuesto a su médico, ¿listo? No sacar el contenido de las cápsulas, no, es que yo hablo la capsulita porque me la tomo diluida en la gaseosa o diluido en el juguito del almuerzo, porque siento que me cae menos pesado, ¿cierto? Entonces, dígale a su médico que le cae pesado esa cápsula y quizás se busque otra opción, pero no la modifique, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque eso hace que no sea el medicamento, que el medicamento no actúe de la forma adecuada y nos genere otro tipo de molestias. ¿Listo? Entonces, el tip número 3 lo vamos a resumir en ser empoderados con nuestro tratamiento es entender y conocer. ¿Listo? Saber cuándo me lo tomo, cómo me lo tomo, cuáles son mis medicamentos, para qué me sirven y me los tomo tal cual están indicados. ¿Listo? Tip número 4. Aquí en el tip número 4 viene algo súper importante que es almacenamiento adecuado.
¿Listo? Entonces, hablábamos ahorita que medicamentos seguros y de calidad. Para mantener un medicamento seguro, debo mantener su calidad. ¿Y cómo mantengo su calidad? Almacenándolos de forma correcta. Entonces, voy a tener dos grupos de medicamentos, los que no requieren refrigerarse y los que sí requieren refrigerarse. Los que no, generalmente, y ustedes leen ahí en la etiqueta, deben mantenerse en temperatura menor a 30 grados, en lo posible menor a 25 grados. ¿Listo? Conservarlos en su empaque original. Entonces, ustedes han visto quizás blister o sobres de comprimidos que vienen de color oscuro, de color ámbar, perdón, de color plateado, ¿sí? No es precisamente por el diseño, sino que tiene una razón y es que es protegerlos de la luz. Entonces, estos medicamentos en particular no se recomiendan sacar de su empaque, ¿cierto? Y ponerlos, ejemplo, en pastilleros. Si usted lo va a poner en pastilleros y va a usar el pastillero, entonces recórtelo, ¿sí? Recorte las tableticas, perdón, y ubíquelos en el pastillero. ¿Listo? Ese es un tip. Protegerlos de calor y luz directa y humedad. Entonces, ¿cómo lo logramos? No ubicándolo, ¿cierto? En lugares de alta humedad, en lugares donde, por ejemplo, al lado de las ventanas, ¿cierto? En el baño, en la cocina, ¿cierto? Sino que ubiquémoslos en lugares frescos, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Medicamentos refrigerados. Los medicamentos refrigerados significa que deben estar en una temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados. No congelar. ¿Listo? Refrigerar no es congelar. Nunca un medicamento debe congelarse. Si usted lo congeló por error y después lo va a descongelar, entonces ese medicamento ya no nos va a servir. ¿Listo? Repórtelo, notifíquelo y busque que se lo reemplace. En la nevera, por ejemplo, es importante que usted pueda disponer una coca, bueno, aquí en Colombia decimos coca, un recipiente en el cual usted pueda ubicar los medicamentos en la mitad de la nevera. No lo ubique en la puerta. ¿Por qué? Pues porque ahí usted está abriendo, cerrando, ¿verdad? Y eso va a hacer que no esté correctamente o no mantenga esa temperatura de cadena fría. Y aquí la pregunta, ¿y los pastilleros? Entonces, la recomendación con los pastilleros es que los usemos de forma adecuada. ¿Listo? Recomendación de lo que les decía de los medicamentos que vienen en blister oscuro, ¿cierto? Y no almaceno, si usted tiene muchos medicamentos, no los utilice todos en los pastilleros si eso le puede generar confusiones. Ese es el mayor riesgo de los pastilleros. Entonces, asegure de usarlos de forma correcta, quizás de forma diaria, o no un tiempo mayor a 3 días y siga las recomendaciones de almacenamiento. Entonces, tip número 4, almacenar de forma segura. Los medicamentos garantizan que sean, como les digo, mantengan su calidad y por lo tanto va a mantener su efecto en salud y van a ser seguros. Bueno, ahorita al inicio hablábamos de los eventos adversos. ¿Listo? Entonces, aquí hay una idea con la que yo quisiera que ustedes se fueran sobre eventos adversos, son efectos no deseados. Y ya muy pilos ustedes me dijeron al inicio, todos los medicamentos, perdón, hay medicamentos 100% sin riesgos, todos o muchos dijeron no, ¿cierto? Y estuvieron de forma acertada. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, yo me tomo la cápsula y me genera molestia abdominal, ¿listo? Entonces, eso es un efecto no deseado, ¿cierto? Diferente al efecto beneficioso que yo espero con mi medicamento, por ejemplo, el alivio del dolor, y esa es información que nosotros debemos conocer, pero no solo conocer, vamos a ir al tip número 6. Entonces, este tip número 5 es que conozcamos, ¿listo? Conozcamos y cómo podemos conocerlo en las etiquetas, en los insertos que vienen en los medicamentos. Leámonos y vayámonos a esa sección que dice eventos adversos, ¿listo? Ahí podemos saber eventos adversos, efectos secundarios, reacciones adversas, todo eso son sinónimos de este tipo de eventos, ¿listo? Entonces, conózcalos, entérese, no es para generar pánico, por supuesto, sino que hace parte de lo que usted debe conocer y entender y son riesgos. ¿Qué significa un riesgo? Que puede que ocurra o no puede que ocurra, es una probabilidad y va a depender mucho de esos eventos adversos a que usemos bien los medicamentos. Si lo usamos bien, estamos minimizando el riesgo de que se generen eventos adversos. ¿Listo? Entonces,
Tip número 5, leer etiquetas e insertos. Y aquí es importante también conocer sobre todos los productos, porque los productos fitoterapéuticos también pueden generar efectos secundarios. Por eso es importante también conocer y entender nuestra terapia. Y el tip número 6 está enfocado un poco a que no solamente usted debe conocerlas, sino que usted también tiene la posibilidad de reportar esa información. Aquí hay un ejemplo del INVIMA, de nuestra agencia local, y nosotros como pacientes podemos reportar cualquier evento, cualquier sospecha de evento adverso que tengamos. ¿Listo? Con cualquier medicamento. Entonces ahí ustedes entran al INVIMA y ahí ustedes pueden buscar el link y la opción de notificar, ya sea como profesional de la salud, que pueden haber aquí muchos conectados, o como pacientes. ¿Listo? Así también ustedes pueden identificar y pueden saber que existen links o portales en sus agencias regulatorias para la notificación. Pero aquí este tip número 6, además de saber o del llamado a notificar, es que informe a su médico antes de suspender o modificar la terapia. ¿Listo? Consulte, ya si es un efecto, digamos, que pueda ser grave o severo, pues consulte de forma inmediata a un servicio de emergencias para que le sea atendido. ¿Listo? Pero siempre consulte y hable con los profesionales indicados para eso. Entonces, 5 momentos claves en la administración de medicamentos. ¿Listo? Entonces, ustedes sabían que las prácticas con medicamentos poco seguras y los errores de medicación son las principales causas de daños evitables en la atención en salud en todo el mundo. ¿Y por qué resalto la palabra evitable? Porque significa que puede ser prevenible, ¿sí? Es decir, todas las fallas que puedan presentarse durante el uso de medicamentos pueden ser prevenibles, ¿cierto? Y nosotros podemos contribuir como pacientes a tener medicación sin daño, ¿cierto? Y a minimizar los daños asociados a los medicamentos. Entonces, para eso, yo debo identificar 5 momentos claves al momento de administrar mis medicamentos. El primer momento, antes de comenzar a tomar un medicamento, ¿sí? Es decir, ¿qué preguntas debo hacerme o le debo hacer a mi médico cuando me va a iniciar un nuevo medicamento? Cuando lo estoy tomando, lo estoy administrando, ¿cierto? Y ya vimos varias de las preguntas quizás que podemos hacer. ¿Cómo lo tomo? ¿Cuándo lo tomo? ¿Cuál es el mejor momento para tomar? Por ejemplo, cuando me añaden, perdón, un nuevo medicamento, ¿qué debo preguntar? Cuando reviso mi medicación, cuando me la están entregando en las farmacias o en los servicios farmacéuticos. Y antes de finalizar, ¿qué debo saber sobre mi medicamento? 5 momentos claves. Al comenzar, al tomar el medicamento, al añadir una nueva terapia, al revisar mi medicamento y al finalizar mi tratamiento. Todo esto va a contribuir ¿a qué? A tener medicación sin daño, ¿cierto? Y a tener medicamentos y tratamientos efectivos y seguros. Entonces, el tip número 7 está enfocado a eso, a que identifiquemos qué acciones debo tomar en cada uno de esos momentos. Por ejemplo, saber qué hago si me olvido de tomar una dosis. Son preguntas que pueden estar orientadas a qué hacer en cada uno de esos momentos. Entonces, si me olvido una dosis, ¿qué debo hacer? Pues si, por ejemplo, si tengo 2 dosis en el día y me olvidé la de la mañana, espero la dosis de la tarde y al siguiente día retomo mi tratamiento. ¿Listo? Si estoy tomando algún medicamento que fue suspendido por mi profesional y que ya no necesito, ¿cierto? Uy, me lo continué tomando, pero ya el médico me lo había suspendido. ¿Qué hago? ¿Cierto? Entonces son todas esas preguntas que yo debo hacerme en cada uno de esos momentos, ¿cierto? E identificar qué acciones con todas estas herramientas que hemos hablado que pueden ir en cada uno de esos momentos claves de la administración. Bueno, ya vamos terminando, ya vamos para el tip número 8. El tip número 8 que hace parte de cuando voy a finalizar mi tratamiento es saber cómo desechar correctamente o eliminar correctamente nuestro medicamento. ¿Listo? ¿Qué significa esto? ¿Y qué es esto a qué puede llevar y por qué es clave, ¿cierto? Ya les voy a decir. Bueno, ¿cómo lo desecho? El cómo primero. Y es que aquí en Colombia existe algo que se llama los puntos azules. ¿Listo? Entonces, los puntos azules que para los colegas y bueno, colegas o quienes están viendo, los pacienticos que nos están viendo de otros países, identifiquen en sus farmacias o droguerías canecas, contenedores que sean exclusivos para desechar medicamentos. ¿Listo? En Colombia los denominamos puntos azules, están en droguerías, almacenes de carga. Ahí es seguro que usted lleve, y se desechen los medicamentos porque se van a
se van a ¿qué? Desechar, eliminar de forma segura. En nuestra casa, entonces no, definitivamente no encontré un punto azul, definitivamente estoy en una zona donde no va a haber un punto azul o no va a haber ese contenedor, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Importante garantizar que sí, que lo primero es tachar o recortar o tratar de destruir de forma adecuada el empaque del medicamento. Entonces, por ejemplo, si es un vial, tachar toda la etiqueta con un marcador que ya no se vea, si es un sobre, recortarlo, ¿cierto? Y si sobran tabletas, por ejemplo, comprimidos, los saco de los blister y los puedo mezclar, ¿cierto? Inclusive los puedo triturar y los puedo mezclar con café, ¿cierto? Molido usado, con arena para gato, ¿cierto? Mejor, pues el café puede ser, quizás no queramos como desechar el café, entonces podemos usar arena para gatos o cualquier tipo de arena, acerrín, bueno, lo que lo inactiva y lo podemos mezclar con con esos sustancias o con ese tipo de productos para inactivarlos y desecharlos. No lo deseche por el inodoro ni por el sifón. ¿Por qué? Porque eso contamina. ¿Listo? Son sustancias químicas que contaminan. Entonces, desechamos el empaque, inactivamos de forma adecuada y estamos garantizando un desecho adecuado de los tratamientos. Y aquí viene algo importante. Debemos desechar lo que nos sobra, ¿verdad? Es decir, evitar que, uy, yo me estaba tomando el tratamiento para la tensión, mi tía como que también tiene tensión y yo le doy mi medicamento, se lo doy, no. Cada una de las terapias son individualizadas. Bueno, por supuesto hay lugares donde yo puedo donar, ¿cierto? Que esto pues también es válido. Y hay fundaciones que reciben donación de medicamentos. Entonces también puedo buscar garantizar que hay una fundación que va a manejar de forma adecuada estos medicamentos. ¿Listo? Todo esto, ¿por qué? Porque estas acciones son para evitar cadenas de falsificación o adulteración de medicamentos. Si yo desecho tal cual el sobre de mi medicamento para la tensión que ya no me tomo, que se me venció, mi antibiótico que se me venció, ya no lo volví a usar, entonces eso favorece a que vaya alguien, ¿cierto? A los desechos y saque el medicamento completo y se lo venda a otro. ¿Listo? Desafortunadamente es algo que ocurre y por eso el llamado es que podamos hacer un uso adecuado de esos medicamentos. ¿Listo? Listo, tip número 9, ya nos faltan solamente dos. Y este es algo muy importante y es ser adherente. ¿Qué significa ser adherente? O muchas veces vamos al médico, es que usted no es adherente, pacientico, usted, señora Daniela, usted no está siendo juiciosa con sus medicamentos, ¿cierto? ¿Qué significa? Y aquí es una palabra clave. Ser adherido es cumplir, ¿cierto? Entonces nosotros cumplimos con nuestro trabajo, cumplimos un horario, cumplimos unos procesos, cumplimos nuestras tareas, ¿listo? Entonces, el cumplimiento, ¿cierto? Pero también debemos disfrutar de ese cumplimiento. Yo disfruto mi trabajo y disfruto cumplir mi día a día y cumplir lo que hago. Entonces, si nosotros nos empoderamos, conocemos, disfrutamos, sabemos, vamos a estar motivados a cumplir nuestro tratamiento y cómo y seguir las recomendaciones. ¿Listo? Entonces eso ya lo hablamos, seguir nuestras recomendaciones, cómo cumplo, siguiendo las recomendaciones, identificando el mejor horario y cumplir ese horario. Estilo de vida complementario. ¿Listo? La adherencia, y si ustedes ven por allá definiciones de adherencia o de cumplimiento, ¿cierto? Está que los medicamentos son una parte, ¿verdad? Pero la actividad física y la alimentación hacen parte integral de ese 100%. Entonces no nos podemos olvidar de eso. Algo súper importante, no quiero ir al médico, que me da como de pronto flojera o pereza, como decimos por acá, que ir al médico y otra vez lo mismo y la misma fórmula y demás. No. Debe cumplir sus citas médicas y el tiempo de entrega de medicamentos. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que no pasen tiempo sin su medicamento, sin su inhalador. Entonces, el tip número 9 es no modifique su terapia y cumpla recomendaciones para un mejor efecto de los medicamentos. Es decir, seamos adherentes a nuestro tratamiento. Y tip número 10, ¿cierto? Va a estar enfocado en verifique siempre lo que hablábamos ahorita, las características claves del empaque, el envase, las etiquetas, verificar que tenga licencia o registro sanitario de autorización por nuestra agencia local, compre, reclame, solicite en farmacias autorizadas o centros de farmacéuticos autorizados. Tenga cuidado con los portales web que no son confiables. Si usted sospecha algún producto fraudulento, falsificado, como quiera llamarlo, notifique a la farmacia o institución de salud.
¿Listo? ¿Por qué? Pues porque esto puede pasar que si usted se toma un medicamento, ¿cierto? Que usted se toma un medicamento, puede haber un riesgo que ese medicamento pueda falsificado, ¿cierto? Si usted sospecha algo de eso, si usted es súper juicioso y cada mes compra sus medicamentos o le entregan sus medicamentos en su servicio de salud, pero resulta que hoy fue y lo compró a la farmacia porque no pudo entregar, no se lo entregaron en su servicio de salud y ese medicamento, el que usted siempre le entregan en su salud, tiene el color diferente, la letra como diferente, sospeche. ¿Listo? Sospeche, notifíquelo y en lo posible no se lo tome. ¿Listo? Y finalmente, siempre siga las redes sociales. Hoy en día creo que todos somos súper seguidores de redes sociales. Entonces usemos las redes sociales para bien y parte de eso es, por ejemplo, seguir las agencias regulatorias de sus países, listo, para conocer cualquier alerta, cualquier información de seguridad que surja, ¿listo? ¿Esto para qué? Para minimizar riesgos de utilizar medicamentos falsificados o adulterados que pongan en riesgo nuestra salud, ¿listo? Y ya finalmente, nuestra última son otras acciones responsables. ¿Listo? ¿Qué acciones adicionales ya para cerrar? Siempre complete el tratamiento de los medicamentos prescritos, aunque se sienta mejor y esto está muy enfocado al uso de antibióticos. ¿Listo? Uno de los principales riesgos está en que nosotros no somos juiciosos con antibióticos. Entonces tengo un cuadro infeccioso a nivel gastrointestinal, a los 2 días se supera mi cuadro infeccioso y suspendo el tratamiento. Entonces, continúe todo el tratamiento, tanto los agudos como los crónicos. ¿Qué son los crónicos? Si yo para mi asma debo mantener utilizando mis inhaladores, los inhaladores son parte fundamental de mi tratamiento y no lo puedo suspender. ¿Listo? ¿Qué pasa si olvido tomar medicamentos? Ya hablamos algo sobre eso. Utilice alimentos o conozca si hay algún alimento o bebida, ¿cierto? Que pueda modificar el efecto de mi tratamiento. Y siempre recuerde tomarlo pues con agua, que es el líquido neutro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los medicamentos pueden modificar que en el estómago se liberen de forma adecuada, ¿cierto? Es decir, que tengan el efecto adecuado o puede aumentar riesgos de lesiones en el estómago. Entonces, sepa si puede o no administrarlo con alimentos y si hay alguna restricción de alimentos. Moderar el consumo de alcohol durante el tratamiento de medicamentos. ¿Por qué? Porque el alcohol, ¿por dónde pasa? Por el hígado. Y todos los medicamentos pasan por el hígado. Y por lo tanto, ¿cierto? El alcohol puede inhibir o aumentar los riesgos, inhibir el efecto beneficioso o aumentar los riesgos de eventos adversos. Y finalmente, evita automedicarse. ¿Listo? Siempre los medicamentos deben ser formulados por su médico tratante. Por supuesto, hay medicamentos de venta libre, pero así como hablamos en el tip número 1, siempre indique, ¿cierto?, qué medicamentos está usando y si. Y, por ejemplo, los analgésicos, que pueden ser los más frecuentes de uso de automedicación. Porque quizás el acetaminofén es más seguro, ¿cierto? Porque no podemos o no se recomienda utilizar otro tipo de analgésicos en pacientes con hipertensión, con diabetes, ¿cierto? Por los riesgos que se asocian al uso de esos medicamentos. Entonces, siempre solicite educación y asesoría químico-farmacéutico también. Entonces, nosotros los químicos farmacéuticos estamos a su disposición para orientarlos. ¿Listo? Nosotros no somos médicos, no modificamos el tratamiento ni la prescripción que hace el médico, porque eso solo lo hace el profesional de la salud responsable, el médico tratante, pero sí podemos ayudarlos con un espacio distinto, asesorarlos, orientarlos y quizás en sus centros de salud, en sus farmacias comunitarias en algunos países que existe esa figura, ¿cierto? Búsquenlo y consulten sobre esta información que acabamos de dar. Y bueno, ya terminamos, ¿cierto? Y creo que podemos decir que hemos cumplido o tenemos 10 herramientas claves. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Y ahora, ¿qué podemos estar más empoderados sobre el uso correcto de nuestros medicamentos y cuál es este beneficio o el resultado? Tener una mejor salud y usar de forma correcta nuestra terapia, minimizando en lo posible los riesgos que puedan estar asociados y más aún siendo empoderados y conocedores del mismo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por aceptar esta misión, por permanecer para atender y adquirir todas esas herramientas. Y bueno, el llamado es a que sigamos dándonos voz, ¿sí? Que la forma de darnos voz es empoderarnos y conociendo. Y aquí siempre estaremos a su disposición para podernos apoyar en lo que se requiera. Así es que muchas gracias por su atención,
por su tiempo y a la Fundación Inspirarte por el espacio.